Convertirse en Marilyn Monroe fue quizás el mayor error de Norma Jean. Insegura y tímida llegó a Hollywood, le advirtieron que si quería sobrevivir había que sacrificar todo lo que era y convertirse en un personaje las 24 horas del día. Le cambiaron no solo el cabello y los vestidos, sino también la voz, la risa y la forma de moverse. La entrenaron hasta que cada gesto y cada respuesta encajaban en la máscara que habían diseñado para ella. Así nació Marilyn Monroe y el mundo quedó fascinado, sin darse cuenta de que lo que aplaudían era un personaje inventado, construido sobre los restos de Norma Jean. Pero hubo un hombre que por un instante alcanzó a ver a la mujer real detrás del mito. Un joven que no tenía ni poder ni fama, pero que apareció justo cuando Marilyn más lo necesitaba. Y por unos días tuvo acceso a su vida privada. Hoy vamos a adentrarnos en esa versión que casi nadie conoció. Vamos a ir quitando capa por capa, empezando por lo que todo el mundo creía saber de Marilyn, hasta llegar a la mujer que nadie quería ver, Norma Jean. A través de la película Mi Semana con Marilyn vamos a exponer el sistema con el que Hollywood fabricaba sus estrellas, cómo incluso sus matrimonios se enamoraron de la mentira de Marilyn y cómo la mujer más deseada del mundo jamás logró sentirse amada. Marilyn Monroe ilumina la pantalla, canta, baila y tiene a todos en la sala hipnotizados, especialmente a Colin Clark, que sueña con entrar al mundo del cine. Y a los 23 años decide salir a buscar su oportunidad. Viaja a Londres y llega a las oficinas de la productora de Laurence Olivier, el actor más famoso de Inglaterra. Quiere un puesto en la nueva película. No hay vacantes, pero Colin no se rinde. Vuelve todos los días, se sienta en la oficina y espera hasta que algo aparezca. Una mañana llega el propio Laurence Olivier acompañado de su esposa, la actriz Vivien Leigh. Laurence se queja. Es imposible trabajar con Marilyn. Pasa todo el día dormida. Vivien se fija en Colin y lo recuerda de una fiesta. Le habían prometido que le darían un lugar en la producción. Laurence apenas lo reconoce, pero su esposa insiste. Al final Laurence da la orden, que le ofrezcan un trabajo donde sea. Así lo asignan a una tarea: encontrarle a Marilyn un lugar para hospedarse. Colin está radiante, está trabajando en una productora. Empieza con encargos sencillos hasta que llegue el día de la filmación. La película se llamará El Príncipe y la Corista. Será una comedia ligera donde Marilyn interpretará a Elsie, una americana ingenua, y Laurence Olivier, el príncipe europeo que la seduce. Apenas Colin entra al set, lo detienen. No es parte del sindicato y no puede estar ahí. Sin embargo, un hombre nota sus ganas de trabajar y le ofrece un puesto: tercer asistente de dirección. Suena elegante, pero en realidad no es más que hacer mandados. Su primera tarea es conseguirle a Marilyn un guardaespaldas. Cuando lo hace, la producción le advierte: Marilyn puede ser inestable. Bebe demasiado, a veces también consume sustancias. No debe perderla de vista ni un segundo y debe reportar cada cosa que haga. Más tarde surge un problema. Marilyn es actriz de método e insiste en llevar a todos lados a Paula, su coach. Laurence se desespera. No quiere a Paula metida en el set. Sabe que si ella está ahí, habrá dos directores dando órdenes. Finalmente llega el gran momento. Marilyn aterriza en Londres junto con su esposo Arthur Miller, el famoso dramaturgo. La presa enloquece. Fotos, flashes y titulares. Aquí arranca nuestro análisis. Primero vamos a mirar a Marilyn desde afuera, la imagen que el mundo compró, el mito que todos idealizaban. Después iremos quitando capas hasta llegar a la quinta, la más cruda y honesta. Así que vamos a lo básico. ¿Qué pensaba el mundo de Marilyn? ¿Quién creían que era? La capa más externa, lo primero que el público veía, estaba en sus películas. En Cómo casarse con un millonario interpreta a Paula, una modelo guapísima, pero que se niega a usar lentes porque cree que la hacen ver menos atractiva. El problema es que sin ellos ni siquiera distingue bien los letreros, al grado de subirse al avión equivocado. En vez de ir a Atlantic City, termina en Kansas City. En pocas palabras, hace de la rubia tonta. En Los Caballeros las prefieren rubias, Marilyn interpreta a Lorelei Lee, una corista que ama los diamantes y sueña con casarse con un millonario. Habla con voz dulce, casi infantil y siempre aparenta ingenuidad. Hay una escena donde el papá de su prometido la encara y le dice que sabe que solo quiere casarse con su hijo por dinero. Y ella le contesta: no quiero casarme con tu hijo por su dinero, quiero casarme con él por tu dinero. El señor se indigna, pero ella le dice: ¿no sabe que un hombre siendo rico es como una mujer siendo bonita? No te casas con ella solo porque es bonita, pero claro que ayuda. El suegro, sorprendido, admite que no es tan tonta como pensaba, y ella replica: puedo ser lista cuando hace falta, pero a la mayoría de los hombres no les gusta. Con escenas como esa, Marilyn consolidaba su imagen de rubia superficial, interesada, pero tan ingenua y encantadora que termina agradando. Por último, la película La Comezón del Séptimo Año. Aquí su personaje ni siquiera tiene nombre, es simplemente la chica. Vive en el departamento de arriba de un hombre casado y toda la historia gira en torno a cómo él se vuelve loco por ella mientras intenta serle fiel a su esposa. Es en esta película donde aparece la icónica escena del vestido blanco volando. Y una vez más, Marilyn aparece como la rubia inocente y sexy. Al ver a
a Marilyn en varias películas haciendo papeles muy parecidos, el público comienza a asumir que así era también en la vida real, y esto se reforzaba aún más cada vez que hablaba, posaba o aparecía en público. Parecía su vida normal, parecía su personalidad real, pero no lo era. Esa Marilyn no existía. Era un personaje cuidadosamente fabricado por el estudio. En la sesión de fotos para promocionar la película posan Marilyn, Arthur, Lawrence y Vivian. Y aunque su esposa está a su lado, Lawrence no puede dejar de mirar a Marilyn. Siente celos al verla con Arthur y Vivian lo nota. Más tarde, Vivian se acerca a Colin. Le confiesa que Lawrence se enamoró perdidamente de Marilyn en Nueva York y que ahora planea seducirla. Colin se sorprende. Marilyn se casó hace apenas 3 semanas. Vivian lo sabe, pero le pide a Colin que si algo llega a pasar entre ellos, se lo diga. En la primera lectura del guión, Marilyn aparece acompañada de Paula. Ella empieza a leer, pero su coach la interrumpe. Quiere que se meta en personaje. El elenco se incomoda, sobre todo Lawrence. Es solo una lectura, dice molesto. Paula insiste. Marilyn debe entrar en personaje. Más tarde, Lawrence se queja con Milton Green, el amigo y socio de Marilyn. Milton le responde que si quiere que Marilyn haga la película, tiene que aceptar sus condiciones. Si intenta cambiarla, será un desastre. En el estudio, Colin se anima a invitar a salir a Lucy, la vestuarista. Ella lo rechaza de inmediato. No quiere andar con alguien que solo busca pasar el rato durante el rodaje. Yo no soy así, le dice Colin. Al final, Lucy cede y acepta verlo el sábado. Llega el primer día de rodaje y Marilyn llega 2 horas tarde. Pero cuando por fin entra al estudio, todos se quedan atónitos. Luce espectacular. Sin embargo, Marilyn se pone nerviosa y sale corriendo. El rodaje se retrasa otra vez. Al fin comienzan a grabar, todo parece ir bien, hasta que Marilyn olvida su diálogo. Repiten la escena, pero ella sigue equivocándose. Lawrence pierde la paciencia. Con mucho esfuerzo logran terminar la primera toma. Furioso, Lawrence le pide a Colin que vigile a Marilyn. Colin la sigue por el pasillo y escucha cómo se reprocha a sí misma. Dice que lo hizo terrible y que seguro decepcionó a Lawrence. Paula intenta calmarla. Le asegura que es una actriz brillante. Solo necesita creerlo. Ese sábado, Colin tiene su cita con Lucy. Salen a bailar y se besan. Quedan en verse de nuevo el siguiente fin de semana. Otro día de rodaje. Marilyn, como siempre, llega tarde. Esta vez Lawrence no lo soporta más. Apenas la ve, le grita: ¿por qué no llegas a tiempo por una vez en tu vida? Paula interviene y la defiende. Asegura que Marilyn necesita prepararse, pero Lawrence no escucha. La obliga a disculparse con Dame Sibyl, una de las actrices más respetadas del elenco. Al borde del llanto, Marilyn pide disculpas. Sibyl la detiene y dice que no tiene por qué ser tan dura consigo misma, que es una gran actriz. Nunca he visto a alguien brillar frente a la cámara como tú. Luego se vuelve contra Lawrence. Esta chica no tiene tus años de experiencia. No le estás ayudando, la estás atacando. Marilyn, en un susurro, alcanza a decir: gracias. El equipo de producción revisa lo que llevan grabado. Marilyn entra a la sala con su esposo. Las escenas la dejan expuesta, error tras error, todas excepto una. En esa, Marilyn brilla. Miller la felicita, le dice que estuvo espectacular. Milton se gira hacia Lawrence. Cuando Marilyn lo hace bien, nadie puede superarla. Al día siguiente le piden a Colin que busque el guión de Marilyn en su camerino. Él entra, revisa y de pronto aparece Marilyn completamente desnuda. Colin queda paralizado. Sale de ahí flechado. La segunda capa de Marilyn que el mundo veía venía de lo que mostraban los medios. Revistas, apariciones públicas y entrevistas. Y todo comenzó en 1945 cuando firmó un contrato con una agencia de modelos. Al verla decidieron que su figura no encajaba en el estándar de la pasarela, pero sí en el de las chicas pin-up. Mujeres retratadas en poses sensuales, muchas veces semidesnudas, que aparecían en revistas para hombres o en pósters para decorar paredes. En 1949, el fotógrafo Tom Kelly le ofreció $50 por posar desnuda. Al principio Marilyn se negó, sabía que eso podía arruinarle la carrera, pero estaba sin dinero, sin contratos y necesitaba pagar la renta, así que terminó aceptando. De ahí salieron las fotos conocidas después como Sueños Dorados. En su momento, ambas sesiones pasaron desapercibidas, pero claro que años más tarde, cuando Marilyn ya era la estrella más famosa del planeta, reaparecieron y reforzaron su imagen como símbolo sexual. El gran detonante fue Playboy. En 1953, Hugh Hefner tenía la idea de lanzar una revista erótica para hombres. Al conseguir las fotos de Marilyn desnudas, supo que eran justo lo que necesitaba para llamar la atención. Sin pedirle permiso, puso a Marilyn Monroe en la portada de su primer número. Fue un fenómeno. Playboy vendió más de 50,000 copias y Marilyn quedó aún más asociada a la idea de la mujer sensual y despreocupada. Además, ella misma alimentó esa imagen con su respuesta: sí, son mías. ¿Qué tiene de malo? Y cuando le preguntaron qué llevaba puesto durante la sesión, contestó que tenía puesto
la radio. También está su famosa presentación en el cumpleaños del presidente John F. Kennedy. Frente a miles de personas en el Madison Square Garden, apareció con un vestido color piel tan ajustado y transparente que parecía pintado sobre su cuerpo. Con voz susurrante e insinuante le cantó Happy Birthday, Mr. President. Al día siguiente, todos los titulares hablaban del vestido desnudo de Marilyn. En entrevistas ella seguía reforzando esa percepción. En una ocasión, cuando le preguntaron qué usaba para dormir, contestó con una sonrisa: unas gotas de Chanel número 5. Es decir, que dormía desnuda. Así, lo que el mundo veía de Marilyn en los medios estaba casi siempre ligado a su sexualidad, mezclada con humor y ligereza. Y ante esto, la mayoría asumió que no había diferencia entre el personaje y la mujer. Lo que no alcanzaban a ver es que detrás de esa imagen sensual y radiante, ella misma se estaba ahogando por tener que sostenerla. Colin se cruza con Lucy. Ella le dice que no puede esperar al sábado para su cita. Colin le dice que no podrá ir. Tiene que acompañar a Marilyn de compras. ¿Desde cuándo trabajas para ella?, pregunta Lucy. Colin no responde, solo propone: el próximo viernes. Colin acompaña a Marilyn, Arthur y Milton de compras. De pronto, la gente la reconoce. Los fans la rodean y la asedian. Colin y los demás intentan protegerla, pero apenas logran sacarla de ahí. En el set, Marilyn vuelve a trabarse. Olvida su línea una y otra vez. Se acerca a Paula y le confiesa que no puede hacerlo, que no siente auténtico a su personaje. Paula le asegura que sí puede. Marilyn respira hondo, se prepara, pero vuelve a fallar. Entonces interviene Lawrence. Le dice que no es tan complicado, que no necesita ningún método para actuar, que lo único que tiene que hacer es usar su talento natural, ser sexy. Marilyn se queda helada, se enfurece y abandona el estudio. Milton corre tras ella y le da pastillas para calmarla. Lawrence explota. Siempre necesita pastillas para dormir, para despertar. Por eso está tan hundida. Le ordena a Colin que vaya a verla. Colin llega y lo recibe Roger, el guardaespaldas. Este le revela que a sus amigos les encanta mantenerla dopada. Así es más fácil controlarla. No quieren que su mina de oro se les escape. El Hollywood de los años 40 y 50 era un ambiente duro, dominado por los estudios. Hoy cada actor puede escoger en qué proyecto participar, negociar su paga por película e incluso rechazar papeles. Pero en aquel tiempo era diferente. Los actores firmaban contratos de varios años con un estudio y en lugar de cobrar por película recibían un salario fijo. En teoría, eso aseguraba que el estudio siempre tuviera a sus actores disponibles, pudiera llamarlos cuando quisiera y de paso evitar que trabajaran con la competencia. Además, a los estudios les salía más barato que pagar honorarios millonarios por cada película. Pero en la práctica, ese sistema significaba algo más. Los actores no eran libres. Si querían trabajar, tenían que obedecer lo que el estudio ordenara. Y a los estudios no les interesaba que un actor explorara distintos papeles, sino convertirlo en una marca reconocible. O sea, un producto que el público pudiera identificar de inmediato. Por ejemplo, John Wayne siempre interpretaba al mismo tipo de personaje. Ya fuera un vaquero o un soldado, siempre era el hombre rudo y valiente que se enfrentaba a sus enemigos. Cuando anunciaban una película con John Wayne, la gente sabía exactamente qué esperar. Y por eso iban a verla. Lo mismo con James Dean. Siempre era el rebelde atormentado. Y Audrey Hepburn, la mujer sofisticada, una princesa moderna. Todo esto era parte del Star System o sistema de estrellas. Los estudios cazaban jóvenes con potencial y les fabricaban una identidad pública. Les cambiaban el nombre, les inventaban un nuevo look y personalidad, editaban las historias de su infancia y ajustaban cada detalle de su vida para que encajara con un ideal. El vaquero, el rebelde o la princesa seductora. Y lo más importante, ese papel no se quedaba solo en la pantalla. Los actores tenían que interpretarlo también fuera de ella, en entrevistas y en eventos públicos. Fue así como Norma Jean Baker se convirtió en Marilyn Monroe. Cuando Norma llegó a 20th Century Fox, Ben Lyons, un ejecutivo, y ella eligieron su nombre artístico. Él propuso Marilyn, inspirado en la actriz de Broadway Marilyn Miller, y ella añadió Monroe, el apellido de soltera de su madre. Después, el estudio definió su imagen: cabello de rubio platino, cejas marcadas, vestidos ajustados y escotes pronunciados. Todo pensado para proyectar sensualidad. La entrenaron en actuación, canto, baile y dicción. Le organizaron sesiones de fotos y pruebas de cámara para perfeccionar los gestos, las miradas y hasta su risa. Ensayaban entrevistas con respuestas ya preparadas, pensadas para que siempre sonara inocente y ligera. Y también retocaron su biografía, borraron lo más duro de su infancia y vendieron la narrativa de la chica común que se convierte en estrella. Cuando estuvo lista, Fox la colocó en papeles que repetían esa misma idea: la rubia encantadora, sensual e ingenua. Y Marilyn supo llevar ese personaje a la vida real. Así que mientras el público creía estar viendo a Marilyn, en realidad estaba viendo un personaje fabricado meticulosamente por un estudio. Y entonces, ¿quién era Norma Jean de verdad? Colin escucha gritos, sube y encuentra a Marilyn en el piso, llorando, abrazando una libreta. Arthur intenta calmarla, le promete que no se trata de ella. Él es escritor, su trabajo es inventar. Al día siguiente, en el estudio, Marilyn vuelve a llegar tarde. Lawrence, furioso, manda a Colin a su camerino. La encuentra destrozada.
Ella le pregunta qué hacía la noche anterior en su casa, que si Lawrence lo mandó. Colin responde que sí. Entonces ella le pregunta, ¿de qué lado estás? Del tuyo, señorita Monroe. Marlene sonríe y le pide que la llame por su nombre. Al salir, Colin es interceptado por Roger. Lo molesta diciendo que ahora él es el nuevo novio de Marlene y Lucy alcanza a escucharlo a lo lejos. Mientras tanto, Arthur habla con Lawrence. Le confiesa que Marlene lo está volviendo loco. Necesita irse a Nueva York unos días. ¿Y qué pasará con Marlene?, pregunta Lawrence. Arthur responde que no puede ayudarla. Ella esperaba que él borrara todas sus inseguridades, que la transformara en otra persona, pero no puede. Admite además que Marlene encontró unas notas suyas y que se las tomó a mal. Lawrence lo mira y le pregunta si la ama. Arthur responde, no puedo trabajar, no puedo pensar, ella me está devorando. Desde una esquina, Colin escucha toda la conversación. La tercera capa de Marlene que el mundo llegó a conocer fueron sus relaciones amorosas. No porque ella quisiera mostrarlas, sino porque la prensa escarbaba en su vida privada y la exponía frente a todos. Y es aquí donde empiezan a notarse las primeras grietas del mito. El primer matrimonio de Marlene no fue público, pero vale la pena mencionarlo. Cuando tenía 16 años, ninguno de sus padres podía hacerse cargo de ella, algo que veremos más adelante. Así que Marlene tenía dos opciones: ir al sistema de orfanatos o casarse con James Dougherty, un conocido de la familia. Y ella eligió casarse. No estaba enamorada. James le parecía aburrido, pero era su salida para no ir a la adopción. Estuvieron juntos algunos años hasta que a los 20 Marlene consiguió un contrato con 20th Century Fox. James se opuso tajantemente a que ella fuera actriz y ese choque terminó en divorcio. Después Marlene tuvo varias relaciones importantes. Johnny Hyde, su agente de 55 años, que por cierto era un hombre casado. Elia Kazan, un reconocido director, también casado. Y Marlon Brando, uno de los actores más famosos del momento. Posiblemente Marlene buscaba en estos hombres mayores la figura paterna que nunca tuvo en su vida. Y de eso hablaremos en unos momentos. Pero más allá de esos romances, hubo uno que la puso en el centro de la atención mundial. Su noviazgo y después matrimonio con Joe DiMaggio, la superestrella de los Yankees. Al inicio parecía un cuento de hadas, la actriz más famosa de Hollywood junto al beisbolista más querido de Estados Unidos. Era lo más cercano a la realeza que el país podía tener. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer los problemas, incluso desde la luna de miel. Deciden viajar a Japón porque Joe tenía compromisos de trabajo y Marlene lo acompaña, pero estando allá, a ella le proponen presentarse ante las tropas estadounidenses en Corea y acepta. La reciben con una ovación enorme y está encantada. Al regresar a Japón, emocionada, le dice a Joe, nunca habías escuchado una ovación así. Y él, con tono molesto, le responde, claro que sí la he escuchado, refiriéndose a las ovaciones que recibía en el béisbol. Joe resultó ser muy celoso y posesivo. Sí, se había casado con la mujer quizás más deseada del planeta, pero solo la quería para él. No soportaba que compartiera su encanto con nadie más. Al volver a Estados Unidos, Joe le deja claro a Marlene que espera que sea una esposa en casa dedicada a él, pero ella no está dispuesta a renunciar a su carrera. A partir de ahí, las tensiones se intensificaron hasta que llegó la gota que derramó el vaso. Durante la filmación de La Comezón del 7º año, Marlene tenía que grabar la icónica escena del vestido blanco volando. La producción decidió hacerla en una calle real de Nueva York para aprovechar la publicidad. Como era de esperarse, la gente corrió a verla, sobre todo los hombres. Cuando la falda de Marlene se levantó, estallaron los chiflidos. Joe se enfureció tanto que tuvo que abandonar el set. Al día siguiente, Marlene regresó a trabajar con moretones en los brazos y los ojos hinchados. Poco después dio una conferencia de prensa anunciando su divorcio de Joe, alegando crueldad mental. Semanas más tarde, estalló un escándalo aún mayor. Joe, convencido de que Marlene estaba con otro hombre, se unió a Frank Sinatra y a un grupo de amigos para espiarla en un departamento de West Hollywood. Solo que cometieron un error. Entraron al lugar equivocado. La mujer que vivía ahí no tenía nada que ver con Marlene. La noticia explotó. Hubo demandas por invasión de propiedad. El caso llegó hasta el Senado de California y se reforzó la imagen de Joe como un hombre celoso y peligroso. Con todo esto, el público empezó a darse cuenta de que detrás de la Marlene que creían conocer, esa mujer ingenua, sexy y aparentemente libre, había en realidad una vida complicada, llena de problemas y heridas. La fantasía no era tan real como muchos pensaban. Y entonces llegó su tercer y último matrimonio, Arthur Miller, un dramaturgo muy respetado. Era el autor de Muerte de un viajante, una obra que incluso había ganado el premio Pulitzer, y en ese momento era visto como uno de los grandes intelectuales de Estados Unidos. Ese perfil fue clave para Marlene. Ella estaba cansada de que la vieran solo como una rubia tonta, y en Miller encontró la seriedad y la estabilidad que siempre había buscado. Aunque, hay que decirlo, Miller estaba casado. Aún así comenzaron un amorío, él dejó a su esposa y terminó casándose con Marlene. 3 semanas después viajaron juntos a Inglaterra para filmar El Príncipe y la Corista, justamente lo que retrata esta película. Y aquí hay un detalle que sí ocurrió en la vida real. Marlene sí encontró las notas de Miller donde él escribía sobre ella y se le rompió el corazón. Miller confesaba que Marlene no era el ángel idealizado que había imaginado y que a veces hasta se avergonzaba de ella. Creía haberse casado con una mujer, pero decía que en realidad era solo una niña. Y lo más duro, afirmaba que si su primera esposa lo había decepcionado, con Marlene se sentía aún peor.
peor. A partir de aquí su matrimonio se fracturó irreparablemente. Continuaron juntos algunos años, pero ya con distancia, discusiones constantes e infidelidades de ambos lados. Y Marlene estaba cada vez más frágil y dependiente de sustancias, algo que veremos más adelante. Aún así, decidieron trabajar juntos en un proyecto. Arthur escribiría el guión de una película seria y Marlene tendría el papel dramático con el que siempre había soñado. La película se llamó Los Inadaptados. El problema es que no parecía escrita para ella, sino sobre ella. Varias líneas del guión apuntan directamente a su vida real. En una de las escenas más recordadas, un hombre le dice a Rosalind, el personaje de Marlene, ¿por qué estás tan triste? Creo que eres la chica más triste que he conocido. Y ella responde, eres el primer hombre que me dice eso. Normalmente me dicen lo feliz que parezco. A lo que él contesta, es porque haces que los hombres se sientan felices. En otro momento, un personaje la describe así. Es un poco difícil de entender. Un minuto parece medio tonta, nueva, como una niña, y al siguiente, vaya que sabe cómo moverse. Y en una de las escenas más duras, Rosalind comenta, ¿qué pasaría si algún día de repente te das la vuelta y ya no te gustó más? Conozco esa mirada y me asusta. El hombre borracho responde, ¿nunca te pasó que tu papá te pegara y luego te levantara y te diera un gran beso? Lo hacía, ¿no? Rosalind responde, él nunca estuvo lo suficiente. Eran extraños los que me pegaban por diversión. Por favor, ámame. Ámame. Esta última frase va a cobrar todavía más sentido en unos momentos. Así, lo que debía ser el gran papel dramático de Marlene terminó convertido en un retrato cruel de su propia vida, expuesta frente a todos. Este rodaje significó el final de su matrimonio. Y así, con todo este historial amoroso en la prensa, matrimonios fallidos, romances con hombres casados, escenas públicas de celos y hasta un guión que la exponía frente al mundo, la imagen de Marlene empezó a cambiar. El mito de la rubia ingenua y feliz se iba rompiendo frente al público. Cada vez quedaba más claro que detrás de esa imagen había una mujer llena de tristeza, problemas y soledad. Vivian llega al estudio y saluda a todos, incluida Marlene. Con una sonrisa le dice que Lawrence le ha contado que es absolutamente adorable. Luego se sienta con Lawrence a revisar escenas de la película. De inmediato nota la manera en la que su esposo mira a Marlene. Está perdidamente enamorado. Vivian se levanta y suelta. Ojalá haga de tu vida una pesadilla. Y se va. Milton le informa a Lawrence que Marlene no filmará ese día. Arthur se fue a Nueva York y ella entró en crisis. Está convencida de que todos la abandonan. De pronto suena el teléfono. Es Marlene. Quiere que Colin vaya a verla. Cuando llega le pide que le cuente qué pasa con Olivier. ¿Por qué es tan malo? Colin comenta porque es un gran actor que quiere ser estrella de cine y tú eres una estrella de cine que quiere ser gran actriz. Esta película no ayudará a ninguno de los dos. Milton llama a la casa y pide hablar con Marlene. Colin le dice que no es buen momento, pero Milton insiste. Suena celoso. Colin solo se ríe y cuelga. Marlene lo invita a pasear por los jardines. Le confiesa que cada vez que entra al estudio se siente terrible, que Lawrence la mira con desprecio. Solo confío en Paula y ahora tal vez en ti. En el estudio Colin entra a ver a Lawrence. Él le dice que ojalá su amistad con Marlene la ayude a tranquilizarse. A Milton no le agrada el comentario y se marcha molesto. Lawrence le confiesa a Colin, pensé que trabajar con Marlene me haría sentir joven otra vez. Quería renovarme a través de ella, pero lo único que he logrado es ver con más claridad mi propia insuficiencia. Admite que a pesar de su inestabilidad la admira profundamente. Marlene ha tomado todo lo que Hollywood le ha lanzado y ha triunfado. Una actriz tiene que ser muy fuerte para llegar siquiera a una décima parte de lo que ella ha hecho. Mira a Colin y le advierte, ten cuidado, ella no necesita ser rescatada. Esa tarde Marlene actúa sus escenas y lo hace espectacular. Deja a todos sin palabras, incluso a Lawrence. Sin embargo, Milton está furioso. Arthur lo llamó, molesto, preguntando por un tal Colin. Milton encara a Colin y le advierte que se aleje de Marlene. Le revela, yo también estuve enamorado de ella. Pasamos 10 días juntos y se acabó. Ella te levanta y luego te deja caer. Así es como funciona. Rompe corazones. Y va a romper el tuyo. Le aconseja que se aleje antes de quemarse. Colin responde que no necesita su consejo. Entonces Milton va más lejos. Le prohíbe volver a verla o hablarle. Colin se topa con Lucy. Ella le reclama. Lo estuvo esperando el viernes. Colin admite que lo olvidó por completo. Ella le dice que ha escuchado rumores sobre él y Marlene. En ese momento, Marlene sale del estudio y saluda a Colin. Lucy, con el corazón roto, se va. Al día siguiente, Roger pasa en el auto por Colin. Milton los ve y sospecha. Le pregunta si lo lleva a ver a Marlene, porque eso los metería en un gran problema. Roger niega. Dice que solo van a comer. Colin se sube y unos metros después, Marlene se quita la cobija y lo sorprende. Milton alcanza a ver todo y furioso grita, estás despedido. Colin y Marlene escapan. Pasan el día juntos recorriendo distintos lugares. Visitan el castillo de Windsor. Ahí les muestran una casa de muñecas enorme. Marlene sonríe. Siempre quiso tener una. Mira a los muñecos y le dice a Colin, esa soy yo, ese eres tú.
y esos son nuestros hijos. Mira a nuestra hija, es hermosa. Todas las niñas deberían escuchar lo bonitas que son. Deben crecer sabiendo cuánto las ama su mamá. Por un instante, su mirada se entristece. La cuarta capa de Marlene que el mundo llegaría a conocer fue su infancia. En los años 50, cuando estaba en la cima de su carrera, empezó a surgir interés por su pasado y las revistas publicaban detalles de su historia. Incluso ella misma llegó a mencionarlo en entrevistas. Marlene nació en una situación familiar bastante complicada. Su madre Gladys tenía esquizofrenia y su padre nunca estuvo presente. De hecho, ella jamás llegó a conocerlo. Cuando apenas tenía 2 semanas de nacida, Gladys la dejó en un orfanato. No fue porque no la quisiera, sino porque no tenía dinero para mantenerla. Aún así, la visitaba con frecuencia. Se dice que cuando Marlene tenía solo 3 años, su madre intentó llevársela escondida en una bolsa para recuperarla. El plan no funcionó y la niña terminó creciendo entre orfanatos y casas de acogida. Vivía con familias que recibían apenas $5 a la semana por cuidarla, lo que significaba vivir siempre en la escasez. Pero lo más duro quizás no fue la pobreza, sino la falta de cariño y los abusos. En una de esas casas, el encargado llegó a tocarla de manera inapropiada. Con el tiempo, Marlene logró averiguar algo sobre su padre. Descubrió que había vivido en el mismo edificio de departamentos que su madre, que ahí se habían enamorado y que él la había abandonado justo cuando iba a nacer sin siquiera verla una sola vez. Marlene intentó ponerse en contacto con él buscando al menos una explicación, pero lo único que recibió fue un rechazo. Le dijo que no tenía nada que decirle. Para ella fue devastador. Cuando Marlene tenía 11 años apareció Grace McKee, una amiga de su madre que decidió adoptarla. Fue su salvación. La cuidó durante años hasta que Grace tuvo que mudarse y no podía llevarse a Marlene. Ella quedó nuevamente sin un hogar. Y fue en ese momento cuando tomó la decisión de casarse con James Dougherty. No por amor, sino por necesidad. Y así la infancia de Marlene estuvo marcada por el abandono, la soledad, la pobreza y hasta los abusos. Y aunque el mundo la conocería como un símbolo de deseo y glamour, en el fondo cargaba con heridas que quizás nunca terminarían de cerrar. Al salir del castillo, una multitud espera para verla. Marlene se inclina hacia Colin y le susurra: ¿y si me transformo en ella? De inmediato aparece la Marilyn Monroe. Sonríe, posa, coquetea y el público enloquece. Después visitan el Eton College, donde estudió Colin. Pasan por un lago y Marlene decide que quiere nadar. Se empieza a desvestir y Colin se queda helado. Él hace lo mismo y se lanza con ella al agua. Marlene finge que tiene algo en el ojo. Se acerca y lo besa. Salen del lago y se visten. Colin nota que tiene frío y la abraza para calentarla. Marlene lo mira y dice que quiere tener una cita perfecta. No había tenido algo así desde que tenía 13 años. Lo besa de nuevo, pero Roger los interrumpe. Es hora de volver a casa. Cuando Marlene no escucha, Roger se inclina hacia Colin y le advierte: ten cuidado de no meterte tan hondo. Regresan a la casa de Marlene. Milton los espera en la entrada. Marlene le deja claro que la próxima vez que vaya al set, más le vale que vea a Colin ahí. Esa noche, Roger llega al hospedaje de Colin. Le dice que Marlene pregunta por él. Colin va. Toca la puerta, pero ella no responde. Entra por la ventana y la encuentra en la cama con la mirada perdida. Ha tomado demasiadas pastillas. Horas después, Marlene despierta más consciente. Le pregunta qué hace ahí. Milton creyó que estabas enferma, responde Colin. Ella intenta tomar más pastillas, pero Colin se lo impide. Mira la foto en el buró y pregunta quién es. Es mi mamá, dice Marlene. Le cuenta que le compró un piano justo antes de que la internaran en un manicomio y que ella pasó gran parte de su infancia en casas de otras familias. Marlene le pregunta: ¿tienes un hogar? ¿Uno donde te amen de verdad? Colin responde que sí. Marlene suspira: eres muy afortunado. Luego pregunta: ¿tú me amas? Colin responde que sí, que para él es como una diosa griega. Marlene lo corta: no soy una diosa griega, solo quiero que me amen como a una chica normal. Colin menciona: el señor Miller te ama, pero Marlene lo niega. Le confiesa que leyó su diario y encontró cosas horribles sobre ella. Incluso decía que deseaba nunca haberse casado con ella. ¿Por qué toda la gente que amo termina abandonándome?, murmura Marlene. Colin responde: yo nunca te voy a abandonar. Ella lo abraza, le dice que la gente solo ve a Marilyn Monroe, pero cuando descubren que no es ella en realidad, se van. Colin la abraza y le pide que les demuestre a todos la gran actriz que es. Ella promete que lo hará. Esta película está basada en 2 libros escritos por el propio Colin Clark. En ellos cuenta sus memorias trabajando durante el rodaje de El Príncipe y la Corista y su supuesta cercanía con Marlene. Pero ¿qué tanto es verdad y qué es pura ficción? Sarah Churchwell, profesora de literatura en la Universidad de East Anglia y autora de Las múltiples vidas de Marilyn Monroe, asegura que los hechos generales sí son ciertos. Colin Clark sí fue el tercer asistente de dirección en El Príncipe y la Corista. Sí conoció a Marlene y trabajó con ella. Lo que cuenta sobre el rodaje también coincide con lo que otros testigos dijeron. La producción estuvo llena de conflictos. Marlene llegaba tarde, tenía problemas para memorizar sus diálogos y rara vez repetía una línea de la misma manera, lo que desesperaba a Laurence Olivier. Además, no daba un paso sin consultar antes a su coach, Paula Strasberg. Eso sacaba tanto de quicio a Olivier que en una ocasión la expulsó del set y Marlene se negó a filmar hasta que la trajeran de vuelta. También es cierto que Olivier llegó a darle la instrucción de que simplemente fuera sexy, lo que terminó de empeorar la relación entre ellos y volvió al rodaje todavía más difícil. Luego
Luego están algunos detalles demasiado específicos que Colin menciona y que según Sarah, recordemos, quien ha estudiado a profundidad a Marlene, sí suenan auténticos. Por ejemplo, él recuerda que en una ocasión Marlene le hizo una broma diciéndole: "Ay, tú y tu escuela de ricos", refiriéndose a que había estudiado en Eton. Estos pequeños momentos o comentarios hacen pensar que al menos una parte de su relato sí ocurrió. Pero, ¿qué hay del supuesto romance? ¿Sí tuvieron una semana de enamorados? Hasta la fecha no han habido testigos que lo confirmen. Nadie del equipo de producción ha declarado haber visto algo parecido. Y de hecho, muchos de los que trabajaron con Marlene o la conocían dudan que esa historia haya ocurrido en la vida real. Clarke sí incluye algunos detalles íntimos, como que Marlene tuvo un aborto espontáneo, su dependencia a las pastillas o su baja autoestima, pero como señala Sarah Churchwell, todos esos datos ya estaban publicados en biografías anteriores. Es decir, no aportaba nada nuevo, lo que abre la sospecha de que quizás Colin simplemente leyó un par de biografías, aprovechó la fama de Marlene y adornó su relato para hacerlo más atractivo. Esta duda crece cuando miramos sus propias memorias. En su primer libro, publicado en 1995 y titulado El Príncipe, la Corista y yo, no menciona nada sobre ese romance. Fue hasta el año 2000, en su segundo libro, cuando lo agregó, lo que apunta a que con el tiempo fue endulzando la historia para hacerla más interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Ese romance existió y Colin lo ocultó al inicio para proteger a Marlene, o lo inventó después para vender más libros? O quizá fue algo intermedio, un coqueteo, él se ilusionó y lo exageró en sus memorias. Te leo en los comentarios. Al día siguiente, la actuación de Marlene sorprende a todos. Lawrence se acerca a Colin y le dice: "No sé qué estés haciendo con ella, pero sigue haciéndolo". A las horas suena el teléfono. Es Paula. Necesitan que Colin vaya a la casa de inmediato. Colin llega, Marlene se retuerce de dolor. Le pide que no se vaya, que se quede con ella. Durante la noche, el dolor empeora. "Mi bebé, no puedo perder a mi bebé", grita. Marlene sufre un aborto espontáneo. A la mañana siguiente le dice a Colin que Arthur ya viene en camino, que debe olvidar lo que vivieron juntos. Colin se niega, dice que quiere quedarse con ella, que pueden casarse y tener una vida, que puede dejar de ser Marlene. "No puedo dejarlo", responde. Colin insiste: "¿Por qué no? Si te está volviendo loca". Ella lo corta: "¿Crees que estoy loca?". Colin aclara que no, que se refiere a que podría ser feliz sin la máscara de Marlene. Ella insiste en que sí es feliz. Así a Colin no le queda más que irse. Terminan de grabar la película. Marlene se dirige al equipo, les pide disculpas, dice que está enferma, pero espera que sepan que lo intentó. Colin corre a ver a Lucy, le pide una cita. Ella responde que no hay manera. ¿Te rompió el corazón?, pregunta. Colin asiente. "Eso creo". Lucy sonríe. "Te hacía falta". Después Colin se reúne con Lawrence, que está revisando las escenas grabadas. Ambos quedan hipnotizados por el trabajo de Marlene. Lawrence le pregunta: "¿Contento de haberte metido al mundo del cine?". Colin solo sonríe. Más tarde vuelve a su hospedaje, tratando de procesar todo lo que pasó. De pronto, el lugar queda en silencio. Marlene ha entrado. Nadie lo puede creer. Vino a despedirse de Colin antes de irse. "No me olvides", le dice. Colin responde que no cree poder hacerlo. Se besan por última vez. "Gracias por estar de mi lado", le susurra Marlene. Luego sube al auto y desaparece. 7 años después, en su casa de California, Marilyn Monroe es encontrada sin vida debido a una sobredosis, una posible autoeliminación. Es este el momento en que el mundo por fin descubrió la quinta capa, la Norma Jean real. Por una parte, empieza a salir a la luz la verdad trágica de su vida, una infancia rota, marcada por la soledad y los abusos. Desde niña se sintió rechazada, sin un lugar fijo al que pertenecer. Era tímida, insegura, tartamudeaba y padecía de mucha ansiedad. Al llegar a Hollywood y ser transformada por el estudio de Marilyn Monroe, ganó fama y atención, pero también se reforzó la idea de que Norma Jean no era suficiente. Para ser querida, tenía que convertirse en otra persona. Sus matrimonios no hicieron más que confirmarlo. Parecía que todos amaban a Marilyn, no a Norma, y eso la hundía cada vez más en la soledad y la angustia. Entonces llegaron las pastillas para calmar la ansiedad, después los estimulantes para soportar los rodajes, más tarde los barbitúricos para dormir, el alcohol para anestesiarse, hasta quedar atrapada en un círculo del que ya no pudo salir. Buscó ayuda con psiquiatras y en clínicas de rehabilitación. Luchaba contra la dependencia, el insomnio, la ansiedad y la depresión que la perseguían a todas partes. Pero al final, la batalla la venció. Por otro lado, con su muerte también empezó a revelarse que Marilyn no era su verdadera personalidad, sino todo lo contrario. Frente al público se mostraba como un símbolo sexual, que disfrutaba traer vestidos ajustados, recibir chiflidos, coquetear y provocar, pero en privado escribía que en realidad muchos hombres le generaban repulsión y que odiaba que todo girara en torno a su cuerpo. En una ocasión explotó ante un fotógrafo: "¿Todo sigue siendo sobre la desnudez? ¿Para eso sirvo y nada más? Me gustaría demostrar que puedo tener publicidad sin usar mi trasero". Siempre parecía segura y carismática, caminaba con la espalda recta, la barbilla en alto y balanceando las caderas. Usaba una voz suave y sensual y cuando se reía inclinaba la cabeza hacia atrás como si disfrutara ser observada. Pero la intimidad era otra, insegura, nerviosa,
con la mirada baja. Se dice que cuando entraba a un lugar sin actuar como Marilyn, lo hacía apenada. En el salón de belleza, cuando pedía cambios en su apariencia, lo hacía con timidez. Y hasta en las sesiones de fotos se mostraba incómoda. Decía que en realidad no le gustaba salir en público porque le resultaba abrumador. Y aunque parecía disfrutar de ser la mujer más deseada del mundo, en realidad casi nunca se sintió amada. Tal como muestra la película, vivía con el miedo constante de que todos la abandonarían. Sentía que nadie quería a Norma Jean. Para ella, Marilyn no era una identidad, sino un papel. En una sesión de fotos con Larry Miller comentó: siempre tengo un espejo de cuerpo entero junto a la cámara, así sé cómo me veo. Siempre puedo encontrar a Marilyn en el espejo. Es decir, que Marilyn no estaba dentro de ella, sino que era una imagen que tenía que invocar. Incluso Michelle Williams, la actriz que la interpretó en esta película y que tuvo que investigarla a fondo, comentó: el mayor descubrimiento que hice fue darme cuenta que Marilyn Monroe era un personaje que ella interpretaba. Y la propia Marilyn lo confesó en una ocasión: yo nunca quise ser Marilyn, simplemente sucedió. Marilyn es como un velo que uso encima de Norma Jean. La tragedia de Marilyn Monroe es que le construyeron una imagen tan poderosa y ella la interpretó tan bien que se convirtió en la mujer más deseada, adorada por millones. Pero al ser adorada por algo que ella no era, poco a poco Norma Jean se fue apagando hasta quedar devorada por su propia sombra. El mismo brillo que la volvió un ícono cegó al mundo de notar a la mujer real que se estaba desmoronando. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.